Mi nombre es Alejandra Patterson, tengo 35 años, y durante los últimos 15 años he trabajado como tasadora certificada de joyas y antigüedades para el Departamento Federal de Recuperación de Arte. Lo que la mayoría de la gente no sabe, incluyendo a mi familia política, es que soy una de las principales expertas del país en joyería europea de los siglos XIX y XX. Prefiero mantener un perfil bajo sobre mi trabajo, especialmente después de algunos casos de alto perfil que involucraron amenazas de muerte por parte de coleccionistas deshonestos. Mi suegra Diana Patterson nunca ha entendido por qué su hijo perfecto se casó conmigo. Desde el momento en que Miguel me llevó a conocer a su familia hace 8 años, Diana ha dejado claro que considera que su hijo se casó por debajo de su nivel. Para ella, el hecho de que trabajo para el gobierno significa automáticamente que soy una burócrata sin importancia que apenas gana para vivir. No entiendo por qué Miguel no puede encontrar una esposa con una carrera más respetable, le dijo a su hermana por teléfono una tarde, sin saber que yo podía escucharla desde la cocina. Una tasadora del gobierno. Suena tan ordinario. La ironía era exquisita. Mi salario como tasadora federal senior es considerablemente más alto que el de Miguel como gerente de banco, pero nunca he sentido la necesidad de corregir las suposiciones de Diana sobre mi situación financiera. Además, mi trabajo de consultoría privada para casas de subastas internacionales me ha permitido construir una cartera de inversiones que Diana ni siquiera podría imaginar. Todo comenzó hace 3 semanas cuando Diana anunció sus planes para un crucero de lujo por el Mediterráneo. Es un crucero cultural de 3 semanas, explicó durante la cena dominical en su casa. Visitaremos todos los museos importantes de Roma, París y Madrid. Cuesta un poquito más de lo que había presupuestado, pero uno debe invertir en cultura, ¿no creen? Miguel y yo intercambiamos miradas. Conocíamos los hábitos de gasto extravagante de Diana y su tendencia a comprometerse financieramente más allá de sus medios. ¿Cuánto cuesta el crucero, mamá?, preguntó Miguel cuidadosamente. $8,000, pero incluye todo: comida, excursiones, conferencias de arte. Es prácticamente una ganga para la educación que recibiré. $8,000. Sabía que Diana había estado luchando financieramente desde que se jubiló como secretaria médica el año pasado. Su pensión cubría sus gastos básicos, pero definitivamente no cruceros de lujo. ¿Cómo planeas financiar el viaje?, preguntó Miguel con la paciencia de alguien que había tenido esta conversación muchas veces antes. Bueno, tendré que ser un poco creativa, respondió Diana, evitando el contacto visual. Pero no se preocupen por mí. Siempre encuentro la manera. 3 días después, Diana llegó a nuestra casa sin avisar, algo que hacía regularmente a pesar de nuestras repetidas peticiones de que llamara primero. Miguel estaba en el trabajo, así que fui yo quien abrió la puerta para encontrarla sonriendo con una expresión que solo podía describir como triunfante. Alejandra, querida, tengo noticias maravillosas. Resolví mi pequeño problema financiero para el crucero. La invité a pasar, sirviéndote mientras ella se instalaba en nuestro sofá como si fuera su propia casa. ¿Cómo lo resolviste?, pregunté, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. Bueno, recordé todas esas joyas viejas que tienes guardadas en tu joyero. Especialmente ese anillo antiguo que nunca usas, el que dices que era de tu abuela. Sentí que mi estómago se contraía. ¿Qué anillo, Diana? El grande con la piedra azul. Está solo ahí ocupando espacio, y pensé, ¿para qué debe quedarse ahí acumulando polvo cuando podría ser útil? Me levanté lentamente, caminando hacia nuestro dormitorio con Diana siguiéndome. Abrí mi joyero con manos temblorosas, ya sabiendo lo que encontraría. El compartimento donde guardaba el anillo de zafiro de mi abuela estaba vacío. Diana, mi voz era cuidadosamente controlada. ¿Dónde está el anillo? Lo vendí, por supuesto. Era joyería de fantasía de los años 40, nada especial, pero encontré un comprador que me dio $200 por él. No está mal para una pieza tan vieja, ¿verdad? Por un momento, no pude hablar. El anillo que Diana había vendido por $200 era un zafiro birmano de 12 quilates engarzado en platino con diamantes de corte europeo antiguo, creado por Cartier en 1943. Lo había heredado de mi abuela materna, quien a su vez lo había recibido de su madre. Pero más importante aún, lo había autenticado personalmente cuando comencé mi carrera, y sabía exactamente cuánto valía. Diana, dije finalmente, ¿a quién se lo vendiste?
A un hombre muy agradable que respondió a mi anuncio en línea. Se llama señor Valdés. Dijo que colecciona joyería vintage para su esposa. ¿Tienes su información de contacto? Por supuesto. De hecho, fue muy profesional. Insistió en que un tasador certificado examinara la pieza antes de completar la transacción. Dijo que quería asegurarse de que fuera auténtica antes de dársela a su esposa. Mi corazón casi se detuvo. Diana, ¿cuándo va a venir el tasador? Mañana por la tarde. A las 2 en punto. Le dije que podía venir aquí para examinar el anillo. Se detuvo, finalmente notando mi expresión. ¿Por qué tienes esa cara? Es solo joyería de fantasía. Esa noche, después de que Diana se fue, llamé a Miguel al trabajo para explicarle la situación. Su silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. Miguel, ¿estás ahí? Alejandra, dime que no es tan malo como suena. Es peor, Miguel. Mucho peor. Le expliqué que el anillo era una pieza de Cartier auténtica que yo había evaluado conservadoramente en $180,000 3 años atrás para nuestro seguro de hogar. Le expliqué que Diana había cometido técnicamente un robo, tomando propiedad ajena sin permiso para venderla. ¿Qué hacemos?, preguntó Miguel con voz tensa. Mañana, cuando venga el tasador, vamos a tener una conversación muy interesante. A la mañana siguiente, llamé a mi supervisor en el Departamento Federal para informarle sobre la situación. Alejandra, esto es delicado, dijo el director Hamilton. ¿Quieres presentar cargos contra tu suegra? Quiero recuperar el anillo de mi abuela, respondí. Y quiero que ella entienda la magnitud de lo que hizo. ¿Conoces al tasador que va a examinar la pieza? Aún no, pero tengo una idea de quién podría ser. Hay solo 3 tasadores certificados federalmente en esta área, y conozco a todos. A las 2 en punto del día siguiente, Diana llegó a nuestra casa con una sonrisa radiante, llevando una pequeña caja de terciopelo. El señor Valdés debería estar aquí en cualquier momento, anunció, instalándose en nuestro sofá. Estoy tan emocionada de finalizar esta venta. Con estos $200, prácticamente tengo pagado mi crucero. 15 minutos después, sonó el timbre. Fui a abrir la puerta y me encontré cara a cara con David Morrison, un colega tasador federal con quien había trabajado en docenas de casos de recuperación de arte. Alejandra, dijo David, claramente sorprendido de verme. No sabía que vivías aquí. Hola, David. Esta va a ser una tarde interesante. Diana se acercó, interrumpiendo nuestro intercambio. ¿Es usted el tasador? Soy Diana Patterson. Tengo la pieza lista para su examen. David me miró con confusión antes de volverse hacia Diana. Señora Patterson, soy David Morrison, tasador federal certificado. El señor Valdés me contrató para autenticar una pieza de joyería vintage. Diana abrió la caja de terciopelo, revelando el anillo de mi abuela. David se acercó para examinarlo, usando una lupa especializada que había sacado de su maletín. Su expresión cambió dramáticamente mientras examinaba la pieza. Señora Patterson, dijo David lentamente, ¿puede decirme cómo obtuvo esta pieza? Es joyería de fantasía de los años 40 que tomé del joyero de mi nuera. Ella nunca la usa, así que pensé que podría ser útil. David me miró con una expresión que claramente decía, ¿en serio?, antes de volverse hacia Diana. Señora Patterson, esta no es joyería de fantasía. Esta es una pieza auténtica de Cartier de 1943. El zafiro es birmano natural de aproximadamente 12 quilates, y los diamantes son corte europeo antiguo de alta calidad. Diana rió nerviosamente. Eso es imposible. Alejandra es solo una tasadora del gobierno. Si fuera valiosa, ella lo sabría. David sacó su teléfono y tomó varias fotos del anillo desde diferentes ángulos. Señora Patterson, basándome en mi examen preliminar, esta pieza vale aproximadamente $180,000. El color desapareció del rostro de Diana. ¿Qué? Además, continuó David, necesito informarle que vender propiedad que no le pertenece legalmente constituye robo, y cuando se trata de objetos de este valor, es un delito mayor federal. Diana se volteó hacia mí con pánico en sus ojos. Alejandra, dile que está equivocado. Dile que es solo una pieza barata. Me levanté lentamente y caminé hacia David, extendiendo mi mano. David, gracias por venir.
Creo que necesito mostrarle algunos documentos. Saqué mi portafolio profesional y extraje varios papeles, mi certificación como tasadora federal, mi evaluación oficial del anillo de 2021 para propósitos de seguro, y fotografías detalladas que había tomado cuando originalmente autentiqué la pieza. David, este anillo me fue legado por mi abuela materna en 2010. Como puedes ver en estos documentos, lo evalué oficialmente hace 3 años cuando Miguel y yo actualizamos nuestro seguro de hogar. David revisó los documentos, asintiendo mientras comparaba las fotografías con el anillo real. Alejandra, todo está en orden. La documentación de proveniencia es impecable. Se volteó hacia Diana, su expresión ahora completamente profesional. Señora Patterson, debe entender que ha tomado y intentado vender propiedad valuada en más de $180,000 sin el consentimiento del propietario legal. Esto constituye robo agravado. Diana se dejó caer en el sofá, su rostro ahora completamente pálido. Pero yo no sabía. Alejandra nunca me dijo. Diana, intervine suavemente, nunca te dije porque nunca preguntaste. Asumiste que porque trabajo para el gobierno, debo ser pobre. Asumiste que porque mantengo un perfil bajo sobre mi trabajo, debe ser insignificante. David cerró su maletín y se dirigió hacia Diana. Señora Patterson, necesito que entienda la seriedad de esta situación. El señor Valdés me contrató específicamente porque sospechaba que la pieza podría ser robada. Él colecciona joyería auténtica y sabía inmediatamente que esta pieza valía mucho más de los $200 que usted pedía. ¿Está diciendo que él sabía?, preguntó Diana débilmente. Señora Patterson, cualquier persona con conocimiento básico de joyería habría sabido que esta era una pieza extraordinariamente valiosa. El hecho de que usted la estuviera vendiendo por una fracción mínima de su valor era una señal de alarma obvia. En ese momento, sonó el timbre nuevamente. Era Miguel, quien había salido temprano del trabajo después de mi llamada. ¿Cómo está la situación?, preguntó, notando inmediatamente la tensión en la habitación. Tu madre acaba de descubrir que intentó vender una pieza de $180,000 por $200, respondí. Miguel se volteó hacia su madre con incredulidad. Mamá, ¿qué hiciste? Diana comenzó a llorar. No sabía, Miguel. Pensé que era joyería barata. Alejandra nunca me dijo que tenía cosas valiosas. Mamá, dijo Miguel con voz tensa, ¿por qué habrías de asumir que puedes tomar cosas del joyero de Alejandra sin permiso? David intervino. Si me permiten, hay algunas opciones aquí. Técnicamente, debería reportar esto como un intento de robo. Sin embargo, dado que la propiedad no ha cambiado oficialmente de manos y que hay una relación familiar involucrada, podríamos resolver esto de manera privada. Miré a Diana, quien estaba sollozando en el sofá. A pesar de años de condescendencia y comentarios despectivos, sentí lástima por ella. David, ¿cuáles serían los términos de una resolución privada? La señora Patterson tendría que devolver cualquier dinero que ya haya recibido del señor Valdés, firmar un documento reconociendo el robo, y comprometerse a buscar asesoramiento sobre sus problemas financieros. Diana levantó la vista. ¿Eso significa que no iré a la cárcel? Significa que si cumple con estos términos y nunca vuelve a tomar propiedad ajena sin permiso, no presentaremos cargos formales, respondió David. Las siguientes 2 horas fueron intensas. Diana tuvo que llamar al señor Valdés para explicar la situación y devolver los $200 que había recibido como adelanto. Firmó varios documentos legales reconociendo que había tomado propiedad sin permiso y que entendía las consecuencias de sus acciones. David se fue con el anillo, que sería devuelto oficialmente después de que toda la documentación fuera procesada. Miguel se quedó para hablar con su madre. Mamá, necesitamos hablar sobre tus finanzas, dijo Miguel, sentándose frente a Diana. Este tipo de comportamiento no es normal. Solo quería ir en ese crucero, sollozó Diana. Todas mis amigas han viajado a Europa, y yo nunca he podido permitírmelo. Diana, dije suavemente, sentándome junto a Miguel. Entiendo el deseo de viajar, pero robar no es la solución. No pensé que fuera a robar. Pensé que era joyería sin valor que nunca usas. Pero no era tuya para tomar, sin importar su valor. Miguel tomó la mano de su madre. Mamá, ¿por qué no nos pediste ayuda? Si realmente querías hacer ese viaje, podríamos haber encontrado una manera.
Porque siempre me han enseñado a ser independiente. Y además, miró hacia mí, siempre pensé que Alejandra y tú tenían problemas de dinero. Ella trabaja para el gobierno, ¿verdad? Mamá, dijo Miguel cuidadosamente, Alejandra gana más dinero que yo. Su trabajo con el gobierno federal es muy especializado. Diana me miró con sorpresa. ¿En serio? Diana, soy tasadora senior para el Departamento Federal de Recuperación de Arte. Trabajo en casos que involucran arte robado y joyería de alto valor. También trabajo como consultora para Sotheby's y Christie's. Pero nunca hablas de tu trabajo. Porque mucho de mi trabajo es confidencial. Manejo casos que involucran crimen organizado y contrabando internacional. Mantener un perfil bajo es una cuestión de seguridad. Diana se quedó en silencio por varios minutos, procesando esta información. Alejandra, lo siento. Siento haber tomado tu anillo. Siento haber asumido cosas sobre ti. Siento haber sido tan difícil todos estos años. Diana, aprecio la disculpa. Pero necesitas entender que esto no puede volver a pasar. Lo entiendo. Y quiero hacer las cosas bien. La semana siguiente, David me devolvió el anillo junto con un informe oficial de su autenticación. También me informó que el señor Valdés había expresado interés en conocerme profesionalmente, ya que estaba construyendo una colección legítima de joyería vintage. Diana canceló su crucero y usó el dinero del reembolso para comenzar terapia financiera. También se inscribió en un programa comunitario de administración de dinero para adultos mayores. 2 meses después, estaba en mi oficina cuando recibí una llamada de Diana. Alejandra, ¿podrías ayudarme con algo? ¿Qué necesitas, Diana? Mi terapeuta financiero dice que tengo algunas joyas heredadas que deberían ser evaluadas para mi seguro. ¿Podrías recomendarme un buen tasador? Sonreí. Puedo evaluarlas personalmente, Diana. Sin costo. ¿Harías eso por mí? ¿Después de lo que hice? Somos familia, Diana. Y todos cometemos errores. Esa tarde, Diana vino a mi oficina federal con una pequeña caja de joyas heredadas de su propia abuela. Mientras examinaba las piezas bajo mi equipo especializado, no pude evitar notar su expresión de asombro ante la tecnología y la profesionalidad de mi espacio de trabajo. Alejandra, dijo finalmente, realmente no tenía idea de lo importante que es tu trabajo. Es trabajo que amo, Diana. Cada pieza tiene una historia, una familia que la valoró lo suficiente para pasarla a la siguiente generación. Terminé mi evaluación y le presenté un informe completo. Sus joyas, aunque no tan valiosas como mi anillo de Cartier, tenían un valor considerable y definitivamente necesitaban seguro apropiado. Gracias por hacer esto, dijo mientras empacaba sus joyas cuidadosamente. Y Alejandra, quiero que sepas que he estado pensando mucho en lo que pasó. ¿Qué has estado pensando? Que pasé años juzgándote por lo que pensé que eras, en lugar de tomarme el tiempo de conocer quién realmente eres. Caminé con ella hacia la salida del edificio federal, notando cómo observaba los protocolos de seguridad y la arquitectura impresionante. Diana, todos hacemos suposiciones sobre las personas. Lo importante es estar dispuestos a cambiar esas suposiciones cuando aprendemos más. 6 meses después, Diana había establecido un fondo de ahorros para viajes, había completado su programa de administración financiera, y había comenzado a trabajar medio tiempo como voluntaria en un museo local de historia. ¿Sabes qué es lo irónico?, me dijo durante una cena familiar. Ahora que estoy trabajando en el museo, aprecio tanto más el arte y las antigüedades. Entiendo por qué tu trabajo es tan importante. Miguel sonrió. Mamá, tal vez deberías considerar tomar algunas clases sobre historia del arte. Ya lo estoy haciendo, respondió Diana con orgullo. Mi instructora dice que tengo buen ojo para identificar periodos históricos. Más tarde esa noche, mientras guardaba el anillo de mi abuela en su lugar especial en nuestro joyero, Miguel me abrazó por detrás. ¿Alguna vez te arrepientes de no haber presentado cargos?, preguntó. No, respondí sin dudarlo. A veces las personas necesitan consecuencias para aprender, pero tu madre necesitaba comprensión y ayuda más que castigo. Ella realmente ha cambiado. Ha crecido. Y tal vez yo también. Un año después, Diana finalmente hizo su viaje a Europa, pero esta vez fue un tour educativo de museos que había ahorrado cuidadosamente durante meses.
Me envió una foto desde el Louvre, parada frente a una exhibición de joyería histórica. El mensaje decía: ahora entiendo por qué amas tanto tu trabajo. Cada pieza realmente cuenta una historia. Y mientras miraba el anillo de mi abuela, brillando suavemente en su caja de terciopelo, supe que a veces las lecciones más valiosas vienen envueltas en los errores más dolorosos. Pero cuando la familia tiene la disposición de aprender y crecer juntos, incluso los errores más graves pueden convertirse en oportunidades para una comprensión más profunda. El anillo había regresado a su lugar seguro, pero más importante aún, nuestra familia había encontrado una nueva base de respeto mutuo y honestidad. Y eso, después de todo, era más valioso que cualquier joya, sin importar cuán preciosa fuera.